se hizo a Jesucristo, y que entonces a base de esto, de esta pregunta, él explicó, dio una explicación acerca de cuán importante las cosas, algunas de las cosas más importantes de la ley de Dios, de lo que Dios nos ha dicho. Y vamos a leer en Marcos capítulo 12 y leemos desde el versículo 28 ahí al 31 y dice así: y acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó cuál es el primer mandamiento de todos. Y Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás a tu Señor, al Señor tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma, y con toda tu mente y con todas las fuerzas. Y este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Pedimos que el Señor nos bendiga, nos haga el entendimiento para que estas cosas que la Biblia nos cuenta acerca de la enseñanza de Jesucristo entre en nuestros corazones a cabalidad, en el nombre de Jesús. Amén. Primeramente, uno tendría que tratar de que el Antiguo Testamento tiene su importancia. Hay gente que quisiera solamente leer el Nuevo Testamento y olvidarse del Antiguo Testamento como es ley y estas cosas, y el Evangelio trata de gracia, pero todo esto, todo lo que dice la Biblia es importante. Podemos, por ejemplo, leer en 2 de Timoteo, capítulo 3 y los versículos 15 y 16 dicen así. Y Pablo aquí está hablando a Timoteo, que fue criado en un hogar cristiano, y un lugar donde donde se conocía la Biblia y se apreciaba lo que él decía. Y desde la niñez, dice la Biblia, has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Jesucristo. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir y para corregir y para instruir en justicia. Cuando Pablo habla de la Sagrada Escritura, de repente pensamos en esto en el Nuevo Testamento, si uno mayormente conoce el Nuevo Testamento, pero la verdad es que cuando uno piensa acerca de Timoteo fue criado en un hogar
donde se conocía la Biblia, y la Biblia en aquel entonces era el Antiguo Testamento. Era la ley que nosotros tenemos en la primera parte de nuestra Biblia, el Antiguo Testamento. Y no había en este tiempo como escritura las otras partes de la Biblia, la parte del Nuevo Testamento, sino a ellos, cuando Pablo habla de esta cosa, está hablando del Antiguo Testamento. Y dice que las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Así que Pablo ahí señala de que lo que tenemos en el Antiguo Testamento apunta a Cristo y apunta a quien nos puede salvar, y a Timoteo y a los suyos también. Y cuando pensamos en el Antiguo Testamento, tendríamos que entender que es la Biblia que usaron Jesucristo y sus apóstoles. A través de los apóstoles vino el Nuevo Testamento. Ellos escribieron, diferentes individuales de ellos escribieron partes de la Biblia, del Nuevo Testamento, pero cuando se trata de la Biblia como la conocía en el tiempo de Jesucristo y los apóstoles de Jesucristo en sus primeros años, era también el Antiguo Testamento. Era esto que tenemos aquí en la primera parte de nuestra Biblia, del Antiguo Testamento. Es el Antiguo Testamento que identifica al Mesías. ¿Cómo sabríamos que Cristo es el Mesías? Aunque haya hecho muchos milagros y muchas cosas así, y haya enseñado cosas muy especiales, si no fuera por lo que dice el Antiguo Testamento, entonces sería difícil que nosotros entendiéramos cuál es su importancia y cuál es el puesto que Él tiene en cuanto al plan de Dios, en cuanto al plan del Padre Celestial. Y por ejemplo, si leemos en Isaías capítulo 53, porque hay muchas cosas que se dicen ahí que aplican a Jesucristo, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores y experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente Él llevó nuestros dolores, nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores. Y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Yo vi una cosa en una de las cosas que están en línea, y alguien estaba compartiendo con unos muchachos judíos y les leyó esa parte del Antiguo Testamento y dijeron, eso es del Nuevo Testamento. No, no es del Nuevo Testamento, esta es profecía de parte del profeta Isaías, que nos dice
cómo que Cristo habría de realizar cuando Él vino, cuando Él viene, hablando desde el punto de vista de Isaías. Cuando Cristo venga, va a hacer tal y tales cosas, va a hacer eso. Y hay muchos lugares en la Biblia que hablan de este tipo de cosas. Y por medio del Antiguo Testamento que nosotros conocemos la realidad del Mesías, de lo que es su vida y su carácter mesiánico de Jesucristo. Alabado sea, aleluya, alabado sea. Gracias a Dios que tenemos estas profecías que nos hacen estar firmes en lo que es la verdad acerca de nuestro Salvador. Entonces también el Antiguo Testamento, y podríamos decir, vamos a decir más bien, que una teología que excluye el Antiguo Testamento es como árbol sin raíces, porque en el Antiguo Testamento sobre todas las raíces de lo que nosotros creemos están allá. Todas estas cosas que nos dicen qué habría de hacer cuando venga, hablando pues de Jesucristo. Si uno piensa que puede simplemente leer el Nuevo Testamento, bueno, el Nuevo Testamento nos habla de Cristo, nos habla de todo ese cumplimiento, cumplimiento de muchas profecías, pero sin entender que todo eso tiene sus raíces en el Antiguo Testamento, perdemos lo que es el trabajo de Dios y la obra de Dios que Él ha hecho a través de los siglos, a través de los años. Así que es un tesoro que tenemos en el Antiguo Testamento y apoya lo que nosotros creemos por medio de los hechos de Cristo. Este versículo que nosotros leímos al principio, en Marcos capítulo 12, el versículo 28-31, cuando nos dice el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y luego sigue y completa eso que hemos leído. La gente judía tiene ese pasaje como sumamente importante y lo llama el Shema, porque esa es la primera palabra en hebreo con que comienza esa parte, y lo hallamos en Deuteronomio 6, 4 y 5. Y esto se lee así, porque cuando Jesús le contestó a esa pregunta que la persona le hizo diciendo, ¿cuál es el primer mandamiento de la ley? ¿Cuál es lo más importante de la ley? Entonces Cristo citó eso: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo corazón, etc. y completa así. El Shem, que la primera palabra ahí, oye, ellos dicen esa palabra comienza
esta porción, esa parte donde dice Jehová, nuestro Dios, Jehová, uno es, y los judíos muchas veces dicen que donde dice Jehová, uno es, que está eso dicho en contra de la Trinidad. Pero si vemos lo que es el sentido de este vocablo, que dice, porque dice ahí Jehová, uno es la palabra que se usa ahí es Echad. Pero esa palabra no solamente quiere decir uno en un sentido de único, absolutamente singular, sino que es un vocablo que es usado también para hablar de cosas que son uno en unidad. Y vamos a leer en Génesis capítulo 2 y el versículo 24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y yo creo que hemos oído eso si hemos asistido a alguna boda, cosas así, porque siempre le citan lo que dice la Biblia: dejará al hombre a su madre, a padre y su madre, y los dos entonces serán una sola carne. Y la palabra que se usa es la misma palabra que encontramos ahí en Deuteronomio, donde nos dice que Jehová es uno, que es la misma palabra, Echad, que se usa aquí para hablar de la unidad que hay entre hombre y mujer en un matrimonio. Y entonces, pues no cabe decir pues que esto quiere decir uno en un sentido de absoluta unidad, sino que puede ser también una unidad que es de varios, compuesto de varios. También en Números capítulo 13, los espías que fueron a la tierra prometida para ver de qué se trataba, y ahí en cierto lugar ellos hallaron un racimo de uvas. Números 13, 23, que nos dice: llegaron hasta el arroyo de Escol. Escol quiere decir racimo, por causa de, supongo que lo que pasó ahí, y de ahí cortaron un sarmiento con un racimo de uva, y el cual trajeron dos en un palo. Era tan grande que no cabía que una persona lo llevara. Por ejemplo, uno va al supermercado y compra un racimo de uvas y normalmente lo pone en la bolsa, y entonces lo compra, lo lleva a casa así una persona, pero ese racimo era tan grande, el racimo, que tenía que llevarse entre dos con un palo. Y la palabra ahí, un racimo, es Echad también. Así que ahí el racimo era compuesto de
de varias cosas en particular, varias uvas en particular. Y entonces esto que estamos tratando es parte en Marcos capítulo 12. Leemos entonces en esa parte: el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo el corazón. Ahora, el corazón, conforme a lo que la hallamos en la Biblia, habla de lo que nos anima, podríamos decir, lo que nos guía en nuestros pasos. Dice la Biblia en varios lugares que el rey David era un hombre con un corazón conforme al corazón de Dios. Cuando dice que amarás al Señor con todo el corazón, eso es de donde emana la vida, del corazón, de donde que nos da dirección, podríamos decir. El mandamiento es una fidelidad que sale del corazón hacia nuestro Dios. Y luego dice con toda el alma también, todo el alma. Y el alma también, conforme a la Biblia, es una cosa, la palabra que se usa ahí, nefesh, en el hebreo, es una palabra que quiere decir que se usa para el alto, y habla de la vida de la persona, en el sentido de que mientras uno está respirando y dando hálito dentro de los pulmones y fuera, uno está vivo, ¿verdad? Y entonces, con todo el alma, el Señor dice de esto también, de todo esto, todo lo que es nuestra vida, todo lo que nos alienta, todo lo que alentamos para darnos vida, hemos de dedicar a nuestro Dios. Y con todas las fuerzas también, toda la mente, todas las fuerzas. Está hablando aquí esta serie de cosas que dice y habla de lo que es todo nuestro ser, en todo aspecto. Y por eso dice dos o tres cosas que son cosas que son importantes en el sentido de lo que es todo nuestro ser. Y en repetir tres aspectos, el Señor seguramente quiere decir a nosotros que todo aspecto de nuestro ser, toda parte, todo lo que incluya nuestro ánimo, todo lo que incluya nuestro proceder, todo lo que dirige nuestros pasos, todo esto habrá de ser dedicado a nuestro Dios. Cuando nos levantamos de mañana y decimos, Señor, este día es tuyo, estamos expresando esto. Porque no solamente queremos decir el día, sino que todo lo que hago, todo en el modo que procedo, en todo aspecto. Dios es lo que Dios quiere para nosotros. Es el mandamiento de Dios, que nosotros seamos
así dedicados a Dios, así dedicados a sus caminos y así dedicados a lo que son sus propósitos para con nosotros y en todo, en un sentido aún más amplio. Entonces, hay otra cosa que es también muy importante, y es esto que sigue ahí diciendo, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que esto. Dios se preocupa y Dios juzga no solamente por cómo nosotros nos relacionamos con Él. Por ejemplo, la persona que es idólatra y tiene su indígena o lo que sea ídolo de alguna manera, y al pasar por allá echa algunos chavos o sirve a esta cosa en otra manera y luego piensa pues que se olvida luego de esto. Y puede ser que trate a su vecino, a su prójimo, en una manera muy debajo del estándar, en una manera que no le tenga en cuenta que cada una persona con que nosotros tratamos durante un día tiene sus propios anhelos, tiene sus propios propósitos y va en su camino cumpliendo las cosas que va haciendo, o cualquier persona con que nosotros topamos en la vida, o que sea de cerca o de lejos, Dios mira cómo nosotros tratamos a nuestros semejantes. Dios mira y tiene en cuenta cómo nuestro trato es para con la persona que está a nuestro lado. Y Él nos dice: preocúpate por cómo trates ese, como tú trates a mí. Esas cosas no se pueden separar, son la misma cosa. Uno no puede decir, bueno, yo voy a la iglesia o yo hago mis oraciones y todas esas cosas, pero si luego tratas al vecino o al prójimo en una manera sin consideración, nosotros no podemos decir que servimos a Dios si hacemos esto, ¿no? Dios quiere que seamos justos en nuestro trato con las otras personas. Y vamos a leer algo en Lucas capítulo 10, que hay algo que yo creo que todos estamos al tanto de esto que voy a leer. Capítulo 10, desde 25, dice: he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: maestro, haciendo qué cosa heredaré la vida eterna. Y le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y
a tu prójimo como a ti mismo. Había tal vez oído lo que Jesús había enseñado y se lo dio al responder al Señor, como diciendo, he entendido eso, lo he aprendido. Y le dijo, bien respondes, haz esto y vivirás. Y luego dice, pero aquel, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Y Jesús entonces le contó la parábola este relato que Jesús dijo del buen samaritano, ¿verdad? ¿Cuántos saben lo que es esto de buen samaritano? Amén, sí, lo hemos oído y hasta las personas que ni son cristianos saben del buen samaritano muchas veces. Pero esa es una enseñanza de Jesucristo. Y entonces, lo que nos insta Jesucristo es servir de prójimo al que lo necesite. Servir al prójimo al que lo necesite, ¿verdad? Porque Jesús cuenta de que vinieron los religiosos y pasaron por ahí y pasaron de lejos por diferentes razones, quién sabe, no se preocuparon por el hombre que había caído entre ladrones y le habían dejado ahí sin ropa, y que le habían robado hasta esto y entonces le dejaron allá, pero vino un samaritano. Habríamos de entender cómo eran los samaritanos relativo a los judíos. Los judíos los tenían como gente de segunda clase, gente que no importaba, gente que no conocía la verdad de Dios, la verdadera manera de servirle a Dios. Por lo menos ellos pensaban eso. Y entonces pasaron de lejos, pero un samaritano vino, y el samaritano tenía un corazón que era bueno para con Dios, era bueno para con su vecino, su prójimo también, y nos dice que ese hombre le levantó, ese hombre que había caído entre ladrones, le levantó, le puso en su cabalgadura y le llevó hasta un mesón, y ahí le dijeron y lo trató ahí, lo atendió, y luego cuando iba a salir le dijo al mesonero, cuídemelo, y cuando yo venga yo te pagaré lo que haya gastado de más. Un hombre que sí sabía servir a su prójimo, al que lo necesitaba. Y vamos a leer una porción también de lo mismo aquí, Lucas 10, 36 y 37, que dice, Jesucristo luego le preguntó al hombre que le había hecho la pregunta, ¿quién es mi prójimo? Y Jesús dice, ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó entre ladrones? Jesucristo sabía cambiar el hombre le había preguntado eso para justificarse, porque figuraba, bueno, tal vez hay alguna
que no califican como mi prójimo y no tengo responsabilidad para con ellos. Pero Jesús le dijo, ¿quién de esas personas que pasaron por el camino, quién practicó ser un prójimo para la persona que cayó entre ladrones? Lo cambió. Ya no era una cosa para justificarse, sino era una cosa de indicar y de reconocer qué es que Dios quiere que nosotros vivamos, qué tipo de vida. Y entonces él estaba indicando la persona que había actuado bien para con su prójimo, pensando en su necesidad. Si leemos también en Mateo capítulo 5, 5:43 al 45, nos dice, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maltraten, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os maltratan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Jesucristo, el hombre le hizo esa pregunta diciendo, ¿cuáles son esas personas, ese grupo que yo tengo que tratar como prójimo? Y Jesús aquí en Mateo nos dice, eso es muy amplio, es mucho más amplio que aquella persona había quiso querer decir con su pregunta. ¿Quién es mi prójimo? No hay que preguntar quién es mi prójimo, sino que reconocer en todos y hasta en enemigos, hasta en personas que no nos caen bien, habremos de entender que Dios quiere que nosotros tratemos así en una manera que muestra lo que es el amor que Dios tiene para con todo, que va a hacer su sol salir sobre todo y hacer su lluvia caer sobre buenos y malos. Eso es otra manera de ver el mundo en nuestro alrededor. Yo creo que uno tiene que entender aquí que si Dios está por ti, ¿quién contra ti? Si Dios está por ti, tú puedes hacer bien hasta tu peor amigo, pero porque tú confías en Dios y porque la mano de Dios está sobre tu vida para bendecirte, no hay por qué hacer malo a ninguno, porque nosotros sabemos que tenemos nuestra bendición de parte de Dios y no nos puede quitar eso en ningún sentido. Nadie se nos puede quitar lo que Dios tiene para nosotros. Ahora vamos a pensar en esto. Entonces, acerca de la salvación que hay en Cristo. Cristo vio la gran necesidad nuestra. Y nosotros, hay algunos que no recuerdan ningún
pecado, ninguna cosa que nosotros hayamos hecho. Todos, Pablo nos dice, todos han pecado, están destituidos de la gloria de Dios. Y Cristo vio a la humanidad en lo que estábamos, en esa manera de haber perdido la relación con Dios que teníamos en nuestros primeros padres, pero luego entró todo el pecado y todo el mundo ha seguido este camino. Y no hay ninguno que no peca y no haya caído fuera de la bondad de Dios. Y Cristo nos miró a nosotros, miró a la humanidad. Y su Padre, y él entendió que su Padre le había enviado para tratar ese problema en que nosotros estábamos. El hombre en la historia del buen samaritano había caído entre ladrones y tenía necesidad de atención y de ayuda, y Cristo miró también a nosotros, habiendo caído bajo el poder del diablo, habiendo caído en cuanto a nuestros pecados, en cuanto a lo que nosotros como mucho peor que los ladrones, las cosas que habían venido a nuestras vidas. Y él dijo, hay que tratar ese problema. Hay que tratar ese problema que tiene toda la humanidad. Y él tenía un conocimiento, un entendimiento que le había dado su Padre de cómo resolver este problema que todos nosotros hemos tenido. Y dijo, y pues respondió a su Padre Celestial y a su plan, y a gran costo proveyó lo que necesitábamos. A gran costo, a costo de su vida, al costo de sufrimiento, al costo de entregar su vida como el Cordero de Dios, como el sacrificio que hacía, que sanaba a la persona que ofrecían este sacrificio. Cristo vino a proveer el sacrificio que nosotros los seres humanos necesitábamos. Y entonces en esto nos sana, en esto nos sanó, en su obra en nosotros sanó nuestro problema, que era una separación de Dios, y era una manera de estar lejos de Dios a causa de estas cosas. Y luego entonces vamos a leer algo que se lee en Juan capítulo San Juan capítulo 15 y 12, dice, Cristo dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Como Cristo nos amó. Él dio su vida, ¿no? Sí.
Y cuando nosotros pensamos en tratar con nuestros semejantes, habremos de ver el ejemplo que tenemos en Cristo y estar consciente de lo que son las necesidades de los que están en nuestro alrededor. A veces es una palabra nomás, que ayuda y que bendice y que fortalece a uno. A veces es más que esto, a veces es otra cosa, no otra cosa. Pero no hemos de escatimar. Si Dios no escatimó a su propio Hijo, dice Pablo, ¿cómo con Él no nos dará todas las cosas? Y cómo nosotros también no debemos de seguir el ejemplo de nuestro Salvador y estar dispuestos a ayudar al que necesita, como necesitaba el hombre que cayó entre ladrones. Dios nos ayude, ¿no? Y yo diría esto el día de Pentecostés, que vino el Espíritu Santo sobre su iglesia, y habremos de sentir de que como el Espíritu de Cristo vino y moró en su iglesia en poder con la venida del Espíritu Santo, y que esto sea la realidad para nosotros también, y confiemos en Dios por su poder de hacer lo que Dios requiere de nosotros. Estamos en un tiempo en que hay alrededor de nosotros gente sufriendo, gente que ha tenido desengaños y dificultades, pero hay una ayuda para nosotros, hay una ayuda que nos fortalece, una ayuda que nos da para compartir de las bendiciones que Dios nos ha obrado en nosotros y que nos ha llevado hacia sus propósitos. Y estos son las cosas que habremos también de compartir con los demás, los que están en nuestro alrededor. Gloria a Dios. Dios les bendiga mucho.